Lâchez-vous, officier! Maxime! Maxime! Viens avec nous! Ils vont tous nous tuer! On va à la campagne! Viens avec nous! Viens! Maxime! 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 Robespierre, si vous vouliez accepter la sécurité de la maison, j'en serais très honoré. Monsieur, je craque. Pour vous. Duplay. Mon nom est Duplay, Maurice Duplay. Mon nom ne vous dit rien. Mais j'ai un grand pour ce que vous avez réalisé. Et je suis membre du club des Jacobins, comme vous. Je vous remercie, monsieur. J'ai un chien dans mon appartement. Oui, j'irai plus tard. Allez. Décidément, on peut jamais manger tranquille. Bonsoir, citoyen Desmoulins. Bonsoir, Éléonore. Robespierre est dans sa chambre. Bonsoir. Je vous accompagne. C'est moi. Maxime. Comment tu peux travailler dans ce tumulte? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de 6 ministres. Danton est ministre de la Justice. Et tu dis terminé. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. Después de producido el asalto al Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, la Asamblea Legislativa no tuvo más remedio bajo la presión popular que votar la suspensión del rey y votar su propia disolución como Asamblea Legislativa. Se acordó entonces convocar a un nuevo organismo, la Convención, que va a tener una doble función. Por un lado, revisar la Constitución, dado el anhelo popular de proclamar una república, o sea, de eliminar la monarquía. Entonces, revisar por un lado la Constitución y por otro lado se va a encargar del procesamiento de Luis XVI, sobre el cual pendían dos acusaciones graves. Una, la de traición a la patria, de contacto con los ejércitos enemigos en Francia, y otra, la de traición a su propio juramento, este juramento que habíamos visto que había hecho en público durante la fiesta de la Federación de respetar la Constitución. Bueno, este juramento Luis XVI no lo había cumplido adecuadamente. Un rasgo de la Convención va a ser que será electa por sufragio universal bajo presión de los jacobinos, de los sectores más demócratas de París. Por primera vez se aplicaba el sufragio universal en Francia. Y esto marca una gran diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos que los Estados Generales eran una reunión de miembros de los tres órdenes de Francia, del clero, de los nobles y del Estado llano, que más adelante la Asamblea Legislativa fue electa por un voto que restringía la capacidad de sufragio de quienes tenían cierta capacidad económica, esto es, a los sectores de la burguesía. Este rasgo, que la Convención va a ser electa por sufragio universal, le va a dar una gran preponderancia a los sectores más radicales, a los sectores más demócratas, concretamente a los girondinos, a los jacobinos, a los cordeleros, mientras que los sectores de la alta burguesía, los sectores inclusive de la burguesía moderada, van a quedar un poco desplazados. Los girondinos, que durante el periodo de la Constituyente y el periodo legislativo se sentaban a la izquierda junto con los jacobinos, en la Convención, por el contrario, van a ocupar las gradas de la derecha y el sector de la izquierda va a estar ocupada por los jacobinos. El arresto de Luis XVI generó reacciones en los sectores realistas. Concretamente comenzaron los nobles y los sacerdotes refractarios, iniciaron levantamientos en la zona de la Bretaña, en la zona del Delfinado, en la Vendée. Lafayette, el héroe del momento, también recibió muy mal las noticias que llegaban de París. En un momento intentó hacer que sus tropas, era comandante en uno de los frentes, intentó hacer que sus tropas marcharan sobre París para liberar al rey, inclusive le hizo llegar
algunos mensajes secretos en este sentido, pero bueno, María Antonieta lo rechazó porque lo consideraba responsable de los sucesos de la revolución. El caso es que Lafayette, tras intentar un movimiento de fuerza contra París, sus hombres no lo respaldaron y finalmente terminó desertando. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que podrían poner a París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión. S'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain pour vaincre nos ennemis. Al irse tantos hombres al frente a luchar, París se queda indefenso, con las cárceles llenas de prisioneros políticos. Un miedo inquietante inunda la ciudad. La creciente multitud de prisioneros quizás sea difícil de contener. Los ejércitos extranjeros estaban acercándose a París. Si llegan a entrar en contacto en París con los enemigos de la revolución en las prisiones, entonces esto hubiera dado lugar a algo terrible desde el punto de vista de la gente. En la primera semana de septiembre llegan malas noticias del frente. Prusia ha tomado Verdun, una ciudad en el camino de París. Ahora el enemigo está solo a unos kilómetros de distancia. El miedo que asolaba París explota. Ils envahissent toutes les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour leur roi. Nom de Dieu! C'est plus une révolution! On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Eh oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges! Oh oui, je suis le ministre. Et tu veux que le ministre donne des ordres qui ne seront pas exécutés? Tu préfères que j'envoie des troupes qui retourneront leur veste et se joindront à ce carnage? Tu préfères ça? C'est ça ton plan? Pour montrer au monde qui est le maître ici? Si ce n'est pas toi le responsable, alors qui est-ce? Qui? Mais tu ne sais plus, ni moi. Mais Camille, l'homme sage sait quand il n'a plus de pouvoir. Las masacres de septiembre han sido presentadas por la historiografía tradicional que recogió las fuentes afines a los realistas como unos sucesos truculentos, unas masacres, bueno, como dice el término, y sin perjuicio que hayan sido así en muchos de los casos, hay una corriente revisionista, podríamos llamarla, en Francia, que evalúa las masacres de septiembre con otros criterios. Por ejemplo, está el hecho que se constituyeran unos tribunales alentados por miembros, por funcionarios de la Comuna de París, que intentaron, bueno, darle una cierta forma legal al proceso, que se interrogara a los prisioneros. Además, existe la circunstancia que muchos fueron declarados inocentes y fueron liberados. La historiografía del siglo XIX cargó las tintas sobre los revolucionarios, se acusó concretamente a diferentes miembros de los jacobinos, algunos le achacaron la culpa a Robespierre, otros a Danton, que era el ministro de Justicia, otros inclusive a la prédica de Marat en El amigo del pueblo. Hoy en día los historiadores contemporáneos piensan que las masacres de septiembre fueron un movimiento espontáneo, es decir, que no fue organizado por ninguna persona ni por ningún sector en particular. Michel Foucault, Microfísica del Poder. Este libro, que se puede conseguir fácilmente en Buenos Aires, tiene un capítulo que se refiere a la justicia popular, se llama así, sobre la justicia popular, es el capítulo 3, donde Foucault se refiere a las masacres de septiembre.
Foucault tiene una tesis que es bastante interesante para debatir en un ámbito como la Facultad de Derecho respecto a lo que es la justicia. Para Foucault, las masacres de septiembre fueron uno de los últimos actos de justicia genuinamente popular, la cual Foucault la opone a la justicia estatal. Foucault dice que la justicia estatal lo que hace históricamente es una apropiación de los mecanismos de la justicia popular. En la Edad Media, dice Foucault, se pasa de un tribunal árbitro al que se recurría por consentimiento mutuo para poner fin a un litigio, a una guerra privada, y que no era de ningún modo un organismo permanente de poder, a un conjunto de instituciones estables, específicas, que intervienen en forma autoritaria y dependiendo del poder político. Después de la desmembración del Estado carolingio, continúa Foucault, la justicia se ha convertido entre las manos de los señores no solo en un instrumento de apropiación, en un medio coactivo, sino también y muy directamente en una fuente de ingresos, por cuanto, continúa Foucault, las justicias eran riquezas, eran propiedades. Por eso, dice Foucault, se convertirá en un derecho lucrativo para el poder. Entonces, cuando se configuran los tribunales, dice Foucault, inclusive la configuración física del tribunal es una configuración donde tenemos por un lado los jueces o el juez que está colocado en un estrado que inclusive está en forma superior, en forma más elevada al de las partes que están como subordinadas. Para Foucault, la justicia estatal no es de ningún modo una especie de tribunal imparcial, como uno está acostumbrado a leer en los libros de derecho, sino es un mecanismo de dominación. En las masacres de septiembre, Foucault interpreta que la apropiación de la justicia popular por parte del Estado se evidenció en el hecho que participantes de la Comuna de París intervinieran en estos jurados populares que se armaron en las prisiones y procuraran encauzar los mecanismos mediante ciertos procedimientos, estableciendo valores como lo que era justo, lo que era injusto, y para Foucault esto es, reitero, una forma de apropiación de la justicia popular que se convirtió en la justicia estatal y por lo tanto para Foucault es una forma de dominación mediante la cual la burguesía impuso sus valores abstractos de lo justo y de lo injusto sobre los valores de la justicia popular. Que la monarchie est abolie en France. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. Un roi doit régner. Informé que la Convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. En son temps, vous avez la possibilité de choisir votre avocat.